Conocí a una tribu aislada en la selva amazónica. Me permitieron participar en su ritual más sagrado. La primera vez que vi a un miembro de la tribu Anura fue en las orillas del río Itacoaí. El guía había detenido el bote para que pudiera ir a los arbustos, y mientras estaba en eso, un rostro pintado de rojo brillante me miró fijamente desde los árboles. Casi me hace caer. La figura pronto se acercó y vi que era un hombre indígena. Llevaba un collar de semillas, su cuerpo cubierto de patrones de urucún, un arco y flechas en un brazo, y la pesca del día en el otro. El guía caminó hacia él con los brazos abiertos para mostrar que no representaba una amenaza. Habló en una de las lenguas locales y el hombre se relajó. «Es Anura», se volvió el guía para decirme con una sonrisa. «Los que viniste a conocer». Intercambiaron unas palabras más y entonces el guía me hizo señas para que lo siguiera. Obedecí, llevado por la adrenalina de conocer en persona algo sobre lo que solo había leído en un artículo oscuro publicado un año antes. Los Anurat, la gente más saludable del mundo. Como investigador de antropología, la información sobre la salud y el estilo de vida de los Anura era fascinante, y como aventurero, viajar al Amazonas para conocer a sus pueblos nativos siempre había estado en mi lista de deseos. Le envié un correo electrónico al autor de ese artículo, el mismo guía que me lideraba ahora, y organizamos el viaje. Fue un viaje largo desde Berkeley a Manaos, y desde allí hasta el pueblo más cercano al valle de Javari. El guía me había advertido que muy poca gente tenía el valor de llegar tan lejos, pero definitivamente valió la pena. Esto podría significar un contrato para un libro, una clase para enseñar en la universidad y un cambio completo en mi vida. Y de hecho mi vida cambió, pero no como imaginaba. Seguimos al hombre durante media hora a través de la densa selva, rodeados de un enjambre de mosquitos. Usé el tiempo para repasar las mejores prácticas con el guía, quien también era un académico. Estudió tribus aisladas en el valle de Javari durante 2 décadas, y recientemente había conocido a los Anura. Vivían principalmente de pescado y harina de mandioque, pero tenían la longevidad más impresionante que jamás había visto. La tribu tenía poco más de 40 miembros, incluidos 5 que se creía tenían 90 años, algo casi inaudito entre las comunidades indígenas. Los miembros más jóvenes eran altos, delgados y fuertes, con dientes blancos como las nubes. Nunca se había registrado una muerte infantil o durante el parto, y la última enfermedad en la comunidad había ocurrido hacía más de un año. Por razones personales, el guía decidió pasar unos meses entre ellos para investigar la fuente de su salud inusual, y fue entonces cuando escribió el artículo. Me contó todo esto entre sus ataques de tos que habían empeorado desde que salimos de Manaos. Supuse que él también buscaba salud, aunque por el sonido de esa tos parecía una esperanza perdida. ¿Y tú? ¿Algún problema?, preguntó con un tono de broma. Quizás es hora de ponerse saludable. Me reí, señalé mis gafas gruesas y dije que mis ojos podrían estar mejor. Pronto llegamos a un claro de tierra compacta donde se alzaba la aldea. Algunas personas estaban reunidas allí. Los hombres nos observaban en silencio, con arcos en la mano, mientras las mujeres sostenían a niños pintados con marcas oscuras. El hombre que nos había guiado hizo una señal para que nos quedáramos quietos y se acercó al grupo, intercambiando unas palabras rápidas. Poco después, un hombre mayor se acercó, vistiendo un gran tocado de plumas rojas y negras. Supuse que era el jefe. Habló con el guía, quien le dio una mochila llena de artículos comprados en la ciudad. El jefe pareció ligeramente molesto y me miró de arriba a abajo, así como yo lo miraba a él. A juzgar por su cabello, debía tener más de 50 años, sin embargo, su cuerpo delgado y musculoso parecía sacado de una competencia de culturismo. Después del intercambio, el jefe pareció aceptarme y nos llevaron a la aldea. Era pequeña, compuesta por 5 casas de paja con hamacas colgando en su interior. En el centro había un fuego, y junto a él había un objeto grande que no pude identificar. El jefe nos acercó y vi que era una estructura de madera oscura, rectangular, de unos 2.5 metros de alto y 1 metro de ancho. Tallados en ella había símbolos extraños, con dibujos de dientes recorriendo todos sus bordes. La estructura estaba fijada en el suelo como un árbol, y en su base había frutas, raíces, mandioque, pescado e incluso un ciervo vivo atado con una liana. Todo estaba marcado con algo que parecía tinta negra, y noté que el pescado traído antes por el hombre también estaba allí. Le pregunté al guía qué significaba, y me explicó que los Anura adoraban a un espíritu del bosque que aparecía en forma de jaguar, y le hacían ofrendas. Esta noche es luna llena, y tendrán un ritual para esta deidad,
dijo, atrapado en otro ataque de tos. Espera hasta entonces y lo entenderás. Durante el resto del día observé a los hombres de la tribu cazar pecaríes, tejer hamacas y canastas, mientras las mujeres preparaban pescado y hacían los adornos para los rituales más tarde esa noche. No podía entender por qué, pero la tribu nos trataba con indiferencia e incluso incomodidad, especialmente al guía. Claramente no había hecho muchos amigos durante su última visita. Escribí todo en mi cuaderno en una especie de éxtasis y seguí preguntándole al guía sobre su teoría de la salud de estas personas. Tenía que ser genético, concluí, volviendo al argumento que había hecho en su artículo, pero él negó con la cabeza y dijo que no, que ya no creía eso. Ahora estaba convencido de que el secreto estaba en su dieta, y sobre todo en una hierba que solo crecía en esa región, llamada Bit Dobo, ampliamente utilizada por los Anura en sus rituales como una bebida. La bebí una vez, me dijo, y creo que es la razón por la que todavía estoy vivo. El cáncer de pulmón ha intentado llevarme varias veces. ¿Entonces nos ofrecerán un poco esta noche?, pregunté, curioso, y aún procesando el hecho de que ahora sabía lo que tenía. Respondió que sí, aunque con una expresión triste, y me llevó a las casas donde habían reservado 2 hamacas para nosotros. Agotados, dormitamos hasta el atardecer, cuando comenzó el ritual. Al caer la noche, el fuego ardía amplio y feroz, y los hombres hicieron una danza ritual que duró unos 30 minutos, alternando con las mujeres. Aparecieron usando collares de dientes y plumas, sus cuerpos pintados con colores que nunca antes había visto. Todo el espectáculo fue abrumador, hermoso. Cuando terminó, el guía nos hizo señas para sentarnos en un círculo, frente a la estructura de madera que había visto antes. Su base ahora estaba amontonada con aún más ofrendas, cada una marcada con el mismo punto negro. Allí el jefe ya había estado sentado por un tiempo, golpeando rítmicamente un cuenco grande de calabaza lleno de algún tipo de líquido. «Es el Bit Dobo», susurró el guía. Podía verlo temblar, como si estuviera ansioso o asustado. El jefe terminó de prepararlo y me lanzó una mirada extraña de nuevo. En ese momento pensé que era desdén, pero sabiendo lo que sé ahora, creo que era lástima. El cuenco pasó de persona a persona alrededor del círculo, cada uno tomando un largo trago. Cuando llegó a mí, el guía se inclinó y dijo que necesitaba beber mucho para que la cura funcionara. Todavía vacilante, tomé solo un sorbo corto y se lo pasé a él. Él no lo bebió. Todo lo que sé es que el sabor era horrible, y casi al instante me invadió un mareo. Con los cánticos y el fuego, sentí como si estuviera alucinando. Me volví para preguntarle al guía si esto era normal, pero todo se volvió negro. Desperté atado a la estructura de madera, una liana gruesa envolviendo mis manos y piernas, de la misma manera que el ciervo a mi lado estaba atado. Me latía la cabeza y el aire olía a humo y sudor. El resto de la tribu formaba un círculo alrededor de nosotros, sus cuerpos balanceándose lentamente. Sus ojos parecían vacíos, sus rostros sin expresión, y cantaban las mismas palabras una y otra vez, fuertes y mecánicas, como atrapados en un trance. En mi frente sentí algo frío y pegajoso, y pronto gotas de tinta negra resbalaron por mi rostro. Forcejeé contra las cuerdas y vislumbré al guía, parado directamente frente a mí, con la mano sumergida en una pequeña calabaza llena de la misma tinta. «Quita esto», supliqué, confundido. «No puedo», dijo. Su voz temblaba, y entonces comenzó a llorar. «Lamento hacer esto. En mi situación, los animales simples no son suficientes. La ofrenda debe ser mayor». «¿Qué quieres decir?», pregunté, y no respondió. En ese mismo momento, el fuego rugió y luego se apagó, como aplastado por un viento violento. La oscuridad cayó sobre todo, mi pecho se apretó. Entonces, desde el borde del bosque, aparecieron 2 puntos azules. Al principio pensé que eran luciérnagas, pero pronto se acercaron. Vi una forma, masiva y brillando débilmente. Parecía un jaguar, pero mucho más grande que cualquier jaguar en la tierra. Su cuerpo era extraño, casi translúcido, cambiando como el humo. Sin embargo, su gruñido sacudió el suelo debajo de mí. El terror inundó mi cuerpo. «Por favor», le grité al guía. «Suéltame. Necesito vivir», sollozó, repitiendo. «Necesito vivir». La cosa saltó hacia el tótem, y de repente estaba justo detrás de mí. Sus mandíbulas destrozaron las ofrendas con frenesí, devorando frutas, pescado, raíces, desgarrándolas con crujidos húmedos. Luego se volvió hacia el ciervo a mi lado.
El sonido era insoportable. El animal chilló una vez y fue silenciado por esos enormes dientes, su sangre salpicándome caliente en la cara y el pecho. En el caos, la liana a mi alrededor se rompió y me liberé tambaleante. Corrí hacia el bosque con todas mis fuerzas, mis piernas apenas me sostenían. Detrás de mí, oí al guía corriendo y gritando: «¡Vuelve!». Las ramas me azotaron la cara mientras tropezaba hacia adelante, ciego en la oscuridad. Entonces él me alcanzó, se estrelló contra mí, arañándome los brazos, gritando y llorando. Rodamos por el suelo, mordiendo, arañando, encerrados juntos como animales. Mis gafas se hicieron añicos y se deslizaron de mi rostro, y durante toda la pelea todavía podía oír los pasos de esa cosa acercándose, pesados y atronadores. Logré liberarme cuando su ataque de tos regresó con toda su fuerza. Me puse de pie y lo dejé en el suelo, ahora marcado con la misma tinta negra que había estado en su mano y en mi frente. Por un momento ni siquiera me di cuenta de lo que había hecho. Cuando la criatura llegó al lugar, ya estaba corriendo de nuevo. Detrás de mí venían los gritos del guía, cada vez más fuertes, seguidos por los sonidos desgarradores de los dientes destrozando la carne. Sus gritos eran agudos y terribles, como de pesadilla, y juro que lo oí gritar: «Necesito vivir», una vez más antes de que se detuviera. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. Afortunadamente, recordé fragmentos de lo que había visto ese día y finalmente llegué al río. Caminé por la orilla durante casi una hora hasta que encontré el bote. Con las manos temblorosas, encendí el motor de la manera en que lo había visto hacerlo, y funcionó. Pero debía ser algo mal, porque me alejé en la corriente durante casi 2 horas antes de que el motor muriera repentinamente. Intenté arrancarlo una y otra vez, pero nada funcionó. Al final me di cuenta de que estaba demasiado cansado para seguir luchando. Mi cuerpo colapsó sobre las tablas de madera y caí en un sueño pesado. Fue solo a la mañana siguiente cuando un barco mercante me despertó, gritando en portugués. De vuelta en Manaus, tuve problemas para contar mi historia a las autoridades. Esa región era restringida, requería un permiso especial para ingresar, el cual no tenía. Y el guía, me dijeron, había estado bajo investigación por la policía local durante 6 meses. Una vez fue un investigador respetado, pero a medida que su cáncer empeoró, se enredó en disputas de tierras, vendiendo su experiencia a madereros ilegales e incluso chantajeando a tribus a cambio de acceso y recursos. Por eso no lo querían allá. Al final me soltaron, quizás pensando que ya había pasado por suficiente. Y fue solo en el vuelo a casa, mientras el avión cruzaba el verde infinito y los sinuosos ríos del Amazonas, que noté algo diferente. A través de la ventana podía ver los detalles de los árboles, el agua y las nubes en el cielo, incluso sin mis gafas. Mi visión fue cenar en ese ritual, y el guía se convirtió en mi ofrenda.